una zona del océano conocida por tragarse barcos, aviones y vidas humanas sin dejar rastro. El Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿qué pasa con quienes sobreviven? Hoy te contaré 5 historias reales de personas que estuvieron al borde de la muerte en esta región maldita, y vivieron para contarlo. No te olvides dejar un like y activar las notificaciones. Historia 1. Thomas Brown, 7 años perdido en el Triángulo de las Bermudas. Thomas Brown no era un aventurero. Era un hombre común, trabajador, que se dedicaba a la construcción de piscinas en Florida. En octubre de 2009, durante una breve escapada con su esposa en la costa de Fort Lauderdale, decidió salir a navegar solo, apenas un par de horas. Dejó una nota simple en el hotel diciendo que regresaría antes del atardecer. Nunca volvió. Cuando su esposa denunció su desaparición, se inició una búsqueda inmediata. Helicópteros, lanchas y patrullas peinaron la zona sin hallar ningún rastro. El mar estaba en calma ese día, y su lancha estaba en óptimas condiciones. Tras una semana sin resultados, la operación fue suspendida. Las autoridades asumieron lo peor. Thomas había desaparecido, probablemente engullido por el mar. Pero lo que parecía el final, era apenas el comienzo. En 2016, 7 años después, un pescador local en la costa este de Florida encontró a un hombre semidesnudo, desorientado, que apenas podía hablar. Era Thomas Brown. Las autoridades confirmaron su identidad, y tras una serie de pruebas médicas, comenzaron a emerger los detalles más increíbles de su historia. Thomas asegura que su lancha perdió toda señal electrónica a unos 70 kilómetros mar adentro. La brújula giraba sin sentido, y pronto una niebla espesa lo envolvió. Dice haber visto una especie de resplandor en el cielo antes de perder la conciencia. Despertó en una isla desierta, sin saber cuánto tiempo había pasado. En esa isla, que, curiosamente, no figura en ningún mapa oficial, sobrevivió recolectando agua de lluvia, pescando y protegiéndose del sol con hojas de palma. Jamás encontró a otra persona. Solo un mono salvaje, que describe como su única compañía. No fue hasta una tormenta que arrastró parte de una embarcación vieja que Thomas pudo improvisar una balsa. Lo que pasó después parece inverosímil. Estuvo a la deriva durante semanas hasta que un barco pesquero lo rescató, sin documentos, sin recuerdos claros de cuánto tiempo había pasado realmente. Hoy, Thomas vive alejado de los medios. Su historia es vista por algunos como un fraude, por otros como un milagro. Lo cierto es que regresó de un lugar del que casi nadie vuelve. Historia 2. Rubén López, 20 kilómetros a nado para sobrevivir. Rubén López no tenía idea de que aquel viaje cambiaría su vida para siempre. En diciembre de 2020, este joven madrileño de 31 años participaba en una expedición de pesca deportiva con amigos en aguas de Bimini, en las Bahamas, uno de los bordes del Triángulo de las Bermudas. Lo que comenzó como una aventura de recreo, se convirtió en una prueba brutal de resistencia, coraje y supervivencia. Eran 20 personas a bordo de una embarcación alquilada para pescar en mar abierto. Las condiciones climáticas eran estables, el mar estaba tranquilo. Todo parecía bajo control hasta que, de forma súbita, el cielo comenzó a tornarse gris, y una niebla espesa descendió sobre la embarcación. En cuestión de minutos, los instrumentos de navegación comenzaron a fallar. La brújula giraba sin rumbo y el GPS dejó de responder. Los testimonios de los sobrevivientes coinciden. Una sensación de desorientación total se apoderó de todos. Era como si el barco hubiese entrado en otra dimensión. No sabían en qué dirección moverse. Las llamadas por radio no tenían respuesta. A las pocas horas, el motor también falló, y quedaron completamente a la deriva. Durante 2 días, flotaron sin rumbo. La niebla no se disipaba. No había sol, ni luna, ni estrellas visibles. Rubén recuerda que sentía que el tiempo pasaba de manera extraña, como si los minutos fueran horas y los días, interminables. Con las provisiones agotándose y la moral por el suelo, algunos comenzaron a rezar. Otros simplemente se dejaron caer, resignados. Fue entonces cuando Rubén tomó una decisión desesperada.
Estimaba que la costa de Florida podría estar a unos 20 kilómetros. Decidió intentar lo imposible, lanzarse al mar y nadar esa distancia. Sus compañeros intentaron disuadirlo, pero él ya había tomado su decisión. Con un pequeño chaleco salvavidas y un remo de plástico como guía, se lanzó al agua. Nadó durante horas sin descanso, sorteando corrientes impredecibles, picaduras de medusas y el miedo constante a tiburones. El calor abrasador del sol y el sabor salado del agua lo mantenían al borde del colapso. Cada metro ganado era una victoria. Después de más de 14 horas nadando sin pausa, Rubén alcanzó la costa. Deshidratado, cubierto de llagas y con los músculos al límite, se desplomó en la arena antes de ser encontrado por un grupo de turistas. Fue llevado a un hospital donde le tomó varios días recuperarse. Apenas pudo hablar las primeras horas. Cuando finalmente relató lo sucedido, las autoridades no podían creerlo. Gracias a su hazaña, las autoridades iniciaron una nueva búsqueda y lograron localizar a la embarcación con los demás tripulantes. Milagrosamente, todos estaban vivos. El relato de Rubén fue clave para estimar su ubicación. Lo más curioso de todo es que, cuando las autoridades revisaron el trayecto del barco y los datos meteorológicos, descubrieron que durante los 2 días de desaparición, no se registró niebla alguna en la zona. Según los radares, el clima fue completamente despejado. Hoy Rubén vive en España y rara vez concede entrevistas. Para muchos, su historia es una proeza. Para él, fue una prueba del límite humano. Una que no quisiera repetir jamás. Historia 3. El Star Tiger, la desaparición en el aire. La mañana del 30 de enero de 1948 amanecía despejada en las Islas Azores. El avión Star Tiger, un modelo Avro Tudor 4 operado por British South American Airways, despegaba con rumbo a las Bermudas. A bordo viajaban 25 personas. 6 tripulantes y 19 pasajeros, entre ellos un notable funcionario británico, el comandante Sir Arthur Cunningham, héroe de guerra. Ninguno imaginaba que estaban por entrar en una de las historias más inquietantes del Triángulo de las Bermudas. El vuelo había sido retrasado por mal tiempo. La tripulación sabía que el trayecto sería desafiante, pero confiaban en el avión, que había sido inspeccionado recientemente. El plan era volar bajo, a unos 600 metros de altitud, para evitar las turbulencias previstas a mayor altura. No era un procedimiento común, pero no era inusual dadas las condiciones meteorológicas. Durante la mayor parte del vuelo, el Star Tiger mantuvo contacto con las estaciones en tierra. El piloto, el capitán Brian W. Macmillan, reportó que todo iba bien. A las 3:15 de la madrugada, cuando el avión se encontraba a unos 300 kilómetros de las Bermudas, Macmillan hizo su último reporte. Esperamos llegar a su estación a las 5. Altitud 600 metros. Todo en orden. Y luego, silencio absoluto. No se recibió ninguna llamada de auxilio. No hubo señales de problemas técnicos. Simplemente, desapareció. La torre de control en Bermuda nunca volvió a oír al Star Tiger. La reacción fue inmediata. Se desplegó una operación de búsqueda masiva, con la ayuda de aviones y barcos de la Marina Real y la Guardia Costera estadounidense. Cubrieron un área de más de 20,000 kilómetros cuadrados, pero no encontraron restos, ni aceite flotando, ni señales del avión. Ni siquiera una mancha de combustible. Era como si el Star Tiger se hubiera desvanecido en el aire. La investigación oficial no pudo determinar una causa clara. No hubo evidencia de mal funcionamiento mecánico, ni condiciones meteorológicas extremas que pudieran explicar la desaparición. El informe final reconoció la posibilidad de que un error humano o una falla inesperada hubiera contribuido, pero dejó en claro que no había pruebas contundentes. La causa quedó clasificada como desconocida. Un año más tarde, un incidente casi idéntico ocurrió con otro avión de la misma aerolínea, el Star Ariel, que desapareció en la misma ruta, con condiciones similares y con la misma conclusión, sin rastros. La desaparición del Star Tiger se convirtió rápidamente en una de las historias fundacionales del mito moderno del Triángulo de las Bermudas. Fue uno de los primeros casos en los que un avión comercial moderno,
con pasajeros de alto perfil, se desvanecía sin dejar evidencia. A lo largo de las décadas, han surgido teorías de todo tipo. Desde fallos de navegación, tormentas eléctricas inesperadas y errores humanos, hasta las más fantasiosas, como portales interdimensionales o experimentos militares secretos. Ninguna ha podido ser probada. Lo que vuelve este caso tan inquietante no es solo su falta de explicación, sino su exacta repetición en otros casos posteriores. El Triángulo de las Bermudas parece tener la capacidad de tragarse aeronaves sin ruido, sin drama, sin dejar huellas. Historia 4. El Sea Venture, el naufragio que cambió la historia. La historia del Sea Venture es una de las más antiguas vinculadas al Triángulo de las Bermudas, pero también una de las más reveladoras. Este no es un caso de desaparición misteriosa, sino de supervivencia asombrosa. Es la crónica de un naufragio que no solo desafió las probabilidades, sino que fundó una colonia y cambió el curso de la historia de las Américas. Corre el año 1609. Inglaterra, decidida a establecer su presencia en el Nuevo Mundo, organizó una flotilla de 9 barcos para reforzar la joven y frágil colonia de Jamestown, en Virginia. A la cabeza de esta expedición iba el Sea Venture, el barco insignia, comandado por el almirante Sir George Somers y el vicegobernador Thomas Gates. A bordo viajaban más de 150 personas, entre tripulantes, soldados, colonos, mujeres y niños. Era una misión vital para la supervivencia de Jamestown, que en ese momento sufría hambre, enfermedades y conflictos con los pueblos indígenas. Todo iba según lo planeado hasta que, en plena travesía por el Atlántico, el convoy fue alcanzado por una tormenta brutal. Lo que los relatos describen no era un simple temporal, sino un monstruo climático, un huracán que desató vientos huracanados y olas gigantescas que separaron a los barcos entre sí. El Sea Venture, construido apenas un año antes, soportó el embate durante 3 días, pero el mar era implacable. El casco comenzó a agrietarse, y el agua se filtraba sin cesar. Sin otra opción, el almirante Somers decidió que el único modo de salvar a todos a bordo era encallar el barco en una costa visible a lo lejos. Esa costa resultó ser un arrecife cercano a una isla deshabitada, las Bermudas. El impacto destruyó el barco, pero todos sobrevivieron. Sí, todos. Contra toda expectativa, los 150 pasajeros y la tripulación llegaron a la orilla con vida. Lo que encontraron fue un lugar paradisíaco pero inquietante. Bermudas, en ese entonces, no tenía habitantes humanos, y los marineros supersticiosos creían que estaba maldita, pues era mencionada en mapas antiguos como la Isla del Diablo. Pero en vez de rendirse al miedo, construyeron un nuevo hogar. Durante más de 9 meses, levantaron refugios, cazaron jabalíes salvajes, recolectaron frutas y comenzaron a construir 2 nuevos barcos, el Deliverance y el Patience, usando la madera de los restos del Sea Venture y árboles de la isla. Cuando finalmente zarparon hacia Virginia, en mayo de 1610, lo que encontraron fue aún más desgarrador. De los 500 colonos originales en Jamestown, apenas quedaban 60, famélicos y al borde del colapso. La llegada del Deliverance y el Patience significó la salvación para la colonia, que estaba a punto de ser abandonada. La historia del Sea Venture fue tan notable que inspiró incluso a William Shakespeare, quien basó su obra La Tempestad en este naufragio. Más allá de la literatura, el naufragio marcó el inicio de la colonización permanente de las Bermudas, que hasta entonces eran consideradas territorio inhóspito y misterioso. Hoy, el lugar exacto donde encalló el Sea Venture aún puede identificarse en las cristalinas aguas de las Bermudas. La isla, antaño temida, se convirtió en parte del Imperio Británico y en uno de los destinos más codiciados del Caribe. El naufragio del Sea Venture no fue una tragedia, sino una demostración del poder de la resiliencia humana. Y también un recordatorio de que el Triángulo de las Bermudas no solo es un lugar de desapariciones inexplicables, sino también de milagros inesperados. Historia 5. El Mary Celeste, el barco maldito. En la historia marítima hay pocas embarcaciones tan cargadas de misterio como el Mary Celeste. Su nombre se ha convertido en sinónimo de desapariciones inexplicables, de barcos fantasma flotando sin alma a bordo, y de interrogantes que aún hoy, más de un siglo después, siguen sin respuesta.
La historia comienza en noviembre de 1872. El Mary Celeste, un bergantín mercante estadounidense, zarpa desde Nueva York rumbo a Génova, Italia. A bordo van 10 personas, el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su pequeña hija de 2 años, y una tripulación experimentada de 7 marineros. El barco transportaba una carga de 1,701 barriles de alcohol industrial. Era un viaje comercial común, sin riesgos aparentes. El 4 de diciembre, un mes después de su partida, el Dei Gratia, otro navío mercante británico que navegaba hacia el mismo destino, avista una nave a la deriva cerca de las Azores, justo en el borde oriental del área del Triángulo de las Bermudas. Se acercan y notan que el barco parece sano, pero no responde. El capitán del Dei Gratia, David Morehouse, curiosamente, amigo personal de Briggs, envía a unos hombres a bordo. Lo que encuentran congela la sangre. El Mary Celeste está completamente vacío. La carga estaba casi intacta. No había signos de lucha, ni sangre, ni daños visibles. El barco no mostraba señales de haber sufrido una tormenta grave. El diario de navegación estaba al día hasta 10 días antes. Las pertenencias personales de la tripulación seguían en su lugar. Hasta las tazas de té aún estaban sobre la mesa. Pero no había ni rastro del capitán, su familia o los marineros. Desaparecidos. Como si se hubieran desvanecido en el aire. Solo un bote salvavidas faltaba. ¿Habían abandonado el barco voluntariamente? ¿Por qué? ¿Qué emergencia puede llevar a una familia entera y a una tripulación a lanzarse al mar en un solo bote, dejando un barco perfectamente navegable atrás? La investigación oficial concluyó que no hubo crimen. Tampoco hallaron evidencia de motín ni de sabotaje. Se especuló con una posible fuga de gases de los barriles de alcohol, que pudo haber provocado una explosión pequeña, o la amenaza de una, y motivado el abandono del barco. Pero jamás se probó. El Mary Celeste fue remolcado a Gibraltar, y tras una larga y controvertida investigación, fue devuelto a sus dueños. Nadie volvió a saber nada del capitán Briggs, su familia, o sus marineros. Pero la historia no termina ahí. Tras su recuperación, el Mary Celeste cambió de manos varias veces, pero su reputación de barco maldito lo seguía. En cada nuevo viaje ocurría algo extraño. Naufragios menores, fallas técnicas inexplicables, accidentes desafortunados. Finalmente, en 1885, fue deliberadamente hundido frente a la costa de Haití en un intento de fraude de seguros. Sin embargo, la leyenda ya estaba sembrada. Con los años, algunos investigadores han sugerido que la desaparición ocurrió justo dentro de una zona que más tarde sería catalogada como parte del Triángulo de las Bermudas. Y aunque en el siglo XIX aún no existía ese término, muchos miran hacia este caso como uno de los primeros indicios del misterio que envolvería esa región del Atlántico durante las siguientes generaciones. ¿Fue un accidente, un fenómeno natural, o una fuerza desconocida? Nadie lo sabe con certeza. Lo único seguro es que el Mary Celeste zarpó con 10 personas, y ninguna volvió.